¿Cómo están? Hoy tenemos una charla muy especial en la cual vamos a estar hablando del Tao Te Ching, el libro clásico del Tao. Yo soy Agustín, esta es La Campana Dorada y es un canal en el cual comparto contenido acerca de filosofía taoísta, qigong, meditación, artes marciales chinas, medicina tradicional china y todo lo que es este compendio cultural del Shaolin, del autocultivo, del autodesarrollo para ser cada vez mejores personas tanto física como mental como espiritualmente, estar más felices, en paz y contentos. Entonces vamos a empezar tomando un mate como siempre y voy a ir hacia el primer dato interesante acerca del Tao Te Ching, que es un libro muy pero muy antiguo, tiene más o menos 2500 años de antigüedad. Y si bien ha sido revisado a lo largo de la historia, reestructurado, ha sufrido algunos cambios en el orden de sus capítulos, en algunos pequeños detalles, pero podemos estar seguros que la versión que leemos actualmente es muy parecida a lo que fue cuando surgió esta obra, hace 2500 años aproximadamente. Y no solo eso, sino que el autor, Lao Tzu, el autor de este libro, no es el que ha creado una filosofía totalmente nueva cuando lo escribió, sino que él dijo que al escribirlo recopiló información, sabiduría, conocimiento que era anterior a él y que tenía miles y miles de años de antigüedad. Entonces se estima que la sabiduría que hay en el Tao Te Ching tiene aproximadamente entre 5000 y 6000 años. Y esto es muy importante porque es un libro que al leerlo te conecta con algo muy esencial dentro de vos mismo, con una simpleza, con algo primigenio, con algo antiguo, ancestral, muy simple, muy intuitivo, que es una parte muy esencial de todos nosotros. Entonces, por eso acercarse al Tao Te Ching es tan importante como ser humano, y el Tao Te Ching es tan importante para la humanidad, porque mantiene una sabiduría esencial, simple, sin complicaciones, ¿no? A pesar de que es un libro muy profundo, el acercarse a él es muy fácil. Entonces todo esto lo hace una obra pilar, una obra fundamental dentro de la literatura humana. Y esto nos lleva al segundo dato, y es que el Tao Te Ching es uno de los libros que más traducciones tiene. Entonces, más o menos se estima que se ha traducido a 94 idiomas diferentes, pero además tiene 2000 traducciones distintas. Esto quiere decir que, por ejemplo, no sé, en francés tiene 10 traducciones diferentes o más, en inglés tendrá 20, en español tendrá 15, son números aproximados, ¿no? Y así en diferentes idiomas. ¿Y esto por qué se dio? Bueno, porque el Tao Te Ching fue escrito en el idioma chino clásico y es un idioma que no tiene una gramática tan elaborada, tan específica, tan estructurada como otros idiomas actuales y antiguos, por ejemplo, como el sánscrito para lo que es la literatura hindú, la literatura védica, como el Pali, por ejemplo, en el budismo temprano, el canon Pali, en el cual están escritos todos los discursos del Buda. O otros, el griego, por ejemplo, el griego de la Biblia, el cual tiene una estructura gramatical mucho más específica. Entonces tenemos idiomas antiguos que tenían tiempos verbales, que tenían declinaciones, que tenían casos, números, diferentes elementos gramaticales que nos permiten hacer una traducción de la cual nos sentimos más confiados, ¿no? En cambio, el Tao Te Ching, además de estas características del chino clásico, está escrito, como era usual en esos escritos antiguos, de una forma como más poética, ¿no? Entonces la traducción se hace todavía un desafío mucho más importante. Así que si bien el Tao Te Ching es simple, como dijimos, a la vez cada persona que lo lee se siente motivada a querer tener una comprensión más profunda, más acertada, más correcta, y eso la mueve a hacer a veces su propia traducción. Esto le pasó a muchos eruditos, a muchos filósofos, a muchos sabios de diferentes tradiciones que han querido tener su propia traducción, ¿no? Esto es muy usual. Así que ese es un dato muy importante también para el Tao Te Ching. El tercer dato importante tiene que ver con su estructura. El Tao Te Ching tiene diferentes capítulos que son muy cortos, pero además sus versos, tiene diferentes versos en cada capítulo, tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, un verso con el verso siguiente tiene una relación de yin-yang, ¿no? Lo que decimos el yin y el yang, en donde
un verso representa un concepto pero explicado de una forma un poco más suave y el otro lo representa pero más explícito ese mismo concepto, o un verso manifiesta lo oscuro de algo y otro lo claro de ese mismo tema, como relaciones entre diferentes versos, también entre diferentes capítulos. A veces un capítulo comienza suavemente a introducirnos en un concepto y otro nos da una visión mucho más clara que se complementa, porque en la filosofía del Yin Yang los opuestos no son rivales, sino que son complementarios. Y además también tenemos lo que en diferentes tradiciones taoístas se llama una relación de círculo completo. Esto quiere decir que a veces en un capítulo el primer verso tiene una relación con el último verso de ese capítulo. Entonces es como una relación circular en donde el último verso y el primero están relacionados y podríamos leerlos también uno inmediatamente después del otro y viceversa, terminar el último verso y leer el primero de ese capítulo y tendríamos como un mensaje ahí también profundo, ¿no? Son estructuras poéticas, estructuras como mágicas que practicaban estos sabios de la antigüedad cuando escribían textos, ¿no? Entonces, relación, porque otro punto importante de la filosofía del Tao es que todo tiene relación con todo, que así como nuestro cuerpo, todos los órganos se relacionan entre sí, trabajan juntos y hacen un todo, o los planetas, el sistema solar, las galaxias, todo es un organismo cada vez más y más grande. Entonces, así también dentro del Tao Te Ching, de este texto clásico, tenemos esta estructura de relacionar un verso con otro, un capítulo con otro de diferentes formas para lograr como una sinergia, ¿no? Como significados cada vez más profundos. Y justamente en algunas tradiciones se transmiten estas formas de acercarse al Tao, de estudiarlo y así sacar significados cada vez más interesantes, más profundos y más edificantes espiritualmente. Así que este es un dato muy importante y del cual no se habla casi nunca en Occidente, ¿sí? Que se ha mantenido mucho dentro de las escuelas taoístas. Y después, también, un dato muy importante, ya para irnos más a lo cotidiano, es que el Tao Te Ching es un libro que ha influenciado a muchísimos maestros y personajes importantes de la historia que no han tenido que ver mucho con el taoísmo, tal vez. Por ejemplo, podemos empezar con alguien que fue ícono de las artes marciales, sí, y de la cultura oriental, que fue Bruce Lee, el cual se inspiró mucho en este libro y se ha inspirado mucho en el Tao para su filosofía de sé como agua, en el tema de la adaptabilidad a todas las situaciones, o incluso en el Jeet Kune Do, que fue el arte marcial que él fundó, que tenía muchos principios, ¿no? De la filosofía taoísta. También otro personaje que fue muy importante y muy polémico fue Aldous Huxley, que fue el autor de Un Mundo Feliz, y también en su filosofía perenne hay muchos elementos del Tao Te Ching. Tenemos a Sun Tzu, el conocido autor de El arte de la guerra, que también se ha inspirado mucho en conceptos del Tao como esta flexibilidad, este ser maleable, la no resistencia, las acciones justas, las acciones equilibradas, hacer lo justo y necesario, ¿no? Son todos conceptos muy taoístas también. Y finalmente tenemos también personajes bien actuales, por ejemplo como Eckhart Tolle, que es este conocido maestro espiritual, que él mismo ha dicho que el Tao Te Ching ha sido un libro que lo ha acompañado toda su vida y del cual ha sacado muchísimas enseñanzas. Incluso hay muchos videos de él en los cuales trata de explicar diferentes capítulos y versículos del Tao Te Ching. Eckhart Tolle es el famoso autor del libro El poder de la hora, entre otros. Y bueno, ha sido también un autor muy importante para la época actual en lo que es espiritualidad no relacionada a religiones, ¿no? Así como también, por ejemplo, Krishnamurti. Y también dentro de lo que es el área del desarrollo personal o lo que mal se llamó autoayuda, está Wayne Dyer, que es el autor del libro Tus zonas erróneas, que es considerado como uno de los mejores libros, si no el mejor, del género de desarrollo personal, ¿no? En la actualidad. Es un libro que se escribió creo que en los 70s. Creo que, por ejemplo, mi viejo lo tenía en su biblioteca. Incluso yo nunca lo leí, sinceramente. Pero dicen que es un libro de los más importantes de desarrollo personal y que bueno, todo este género y este autor
se ha nutrido muchísimo del Tao. Y bien, siguiendo con esta serie de datos interesantes del Tao Te Ching, tenemos que el Tao Te Ching ha sido un libro que no fue, si bien decíamos, fue muy importante y es muy importante para la humanidad, tiene un montón de traducciones, ha influenciado a un montón de personajes muy importantes, está presente en la actualidad, no fue promovido por ningún movimiento religioso, ninguna iglesia, ninguna guerra, ninguna conquista, no tuvo esa clase de divulgación, por ejemplo, como la Biblia o como el Corán o como diferentes textos y diferentes libros que fueron muchas veces inducidos, fueron metidos por la fuerza, incluso en un montón de pueblos, a través de guerras, de conflictos, de conquistas, o a través incluso de simplemente promociones de un montón de misioneros y un montón de movimientos e ideologías. No, el Tao Te Ching se ha esparcido por sus propios méritos. A la gente le interesó. Incluso había, no sé, misioneros cristianos que iban a China y decían, mira este libro, me interesa, a ver, quiero estudiarlo, quiero traducirlo, conozco gente que lo sigue que me parece realmente muy interesante, muy admirable esta gente, a ver cómo se da el libro. Entonces, lo mismo le pasó a personajes del mundo islámico, lo mismo le pasó a personajes del mundo de la filosofía, lo mismo le pasó a muchas personas, incluso del mundo hindú también, que se han acercado al Tao. Y así se fue como esparciendo a través de diferentes círculos de intelectuales, y no es un libro que haya sido impuesto, es uno de los libros más antiguos que nos ha acompañado por más tiempo y más actuales a la vez, y no ha sido impuesto ni promovido ni con propaganda, ni con guerras, ni con ningún movimiento violento, por ejemplo, ni tampoco lavándole el cerebro a nadie, ni tampoco obligando a alguien a convertirse al taoísmo o a leerlo, incluso como pasa en otras religiones, ¿no? Así que esto para mí es muy valioso y refleja muy bien esa capacidad del Tao de conectar con vos y que vos conectes con él por voluntad propia. Y esta esencia de no imponer, de no obligar, sino de ser suave, de estar ahí por si el otro me necesita, pero no yo imponer mi voluntad. Y para ilustrar esto, hay una frase en el Tao que dice Taishan Puchi Youchi, que es algo así como los mejores gobernantes son aquellos que la gente ni siquiera se da cuenta que los tiene. Los mejores líderes son aquellos que no se han impuesto y que incluso la mayoría no los conoce. Están desde las sombras, desde atrás, detrás de escena, están haciendo el bien, pero nadie los conoce, ¿no? Lo cual es totalmente opuesto a personas que quieren imponerte su liderazgo, su religión, su ideología política. Entonces esta frase de Taishan Pu Chi You Shi nos muestra esa esencia de Tao, de liderar desde las sombras, ¿no? De hacer el bien de forma desinteresada, sin que nadie incluso me tome como un referente, como un líder, como un iluminado, ni nada por el estilo. Siguiente dato interesante, el Tao es un libro muy, pero muy sintético. Tiene 81 capítulos, sí, pero cada capítulo entra en general en menos de una página, o sea que tiene 90 páginas como mucho el Tao Te Ching en su versión original, y de allí, ya con eso, sos capaz de leer todo el Tao Te Ching por ahí, en un día incluso, ¿no? Entonces se dice del Tao Te Ching que es el libro que más dice con menos palabras. Esto es muy interesante, se conoce como un libro muy, muy, muy sintético. Y por eso es tan fácil divulgarlo, acercarse a él y tenerlo siempre con uno mismo, ¿no? Como han hecho tantos personajes importantes. Y siguiendo también en la línea de que el Tao no ha sido promovido, también tenemos otro dato interesante, y es que su autor, Lao Tzu, no se proclamaba a sí mismo como un iluminado, como un santo, como un profeta, como la reencarnación de tal Dios, como el enviado, como el elegido. No se proclamaba como nada. Los registros históricos nos dicen, y él mismo también dice, que era un archivista real. Esto quiere decir muy parecido a lo que hoy conocemos como un bibliotecario, ¿no? Era el que administraba toda la zona de biblioteca, de libros, de archivos reales de un rey que se llamaba Wu,
Y este era un rey que no era incluso el rey de todo el imperio de China, sino que era un rey de una zona muy chiquita, ¿no? De una zona, de un reino en particular. Y Lao Tzu trabajaba para ese rey como bibliotecario, entonces tuvo acceso a un montón de libros que tenían filosofía y conocimientos de la antigüedad, y gracias a eso él tenía tanto conocimiento, ¿no? Esa es la historia oficial y también la historia que cuentan las leyendas, o sea, dentro de la perspectiva histórica y la perspectiva legendaria, se coincide en que Lao Tzu era un bibliotecario o un miembro, digamos, un archivista real que administraba todos los libros de este rey Wu. Y él nunca se presentó como una figura eminente. Y esto nos lleva a otro verso del Tao que dice Pu Shangxian. Pu Shangxian quiere decir como no alabes, no alabar a los virtuosos, no alabar a los virtuosos, ¿no? A los iluminados. No estar como, oh sí, maestro, y esta adoración, porque el Tao considera que dentro de esa actitud de extrema adoración y se producen diferentes malestares, ¿no? Como que se empieza a discriminar entre vos sos sabio, vos no, vos tenés un estatus más alto, el otro es tonto y más bajo, y eso lleva a diferenciaciones también de castas como de ricos y pobres, de amos y servidores. Entonces, este Pu Shangxian es como no pongas el énfasis en la adoración de las personas, ¿no? Y Lao Tzu siempre se presentó como una persona humilde y solo comentó del Tao por obligación, casi porque un militar como que lo obligó a hablar de eso, pero él ni siquiera tenía la intención de enseñar ni nada, como vamos a ver más adelante. El siguiente punto que está relacionado con esto es que, así como dijimos que Lao Tzu no se presentó como profeta, ni como santo, ni como nada en particular que sea así como fuera de la normalidad, tampoco era el creador de ninguna filosofía. Muchos piensan que Lao Tzu fue el creador del taoísmo, o que el Tao Te Ching es la obra con la cual se crea la filosofía del Tao, o se funda o inicia en el Tao. Pero no, él, como decíamos, él dice que fue un archivista real, un bibliotecario, que tenía acceso a diferentes libros con mucho conocimiento de la antigüedad. Seguro que son libros que hoy en día no tenemos ya, que han desaparecido, pero se cree que esos libros principalmente fueron los de Huangti, que fue el emperador amarillo, del cual después surge toda la medicina tradicional china, y también los libros de Fuxi, que fue el autor de I Ching, o de donde surge, digamos, el I Ching, el libro de los cambios, y la filosofía del yin y el yang, ¿no? Que es tan conocida hoy en día. Entonces como que él se nutrió de un montón de libros y habrá tenido una educación muy especial para esa época. Imagínense que casi nadie podía acceder a un libro, solo estaban en una biblioteca real que tenía un rey, una persona que estaba en el gobierno, y la gente en general no sabía ni leer, mucho menos tener un libro. Así que él tuvo la oportunidad de tener como una educación de esta clase no aristocrática. Y bueno, entonces, él no fue un fundador, sino que él se percibe como un recopilador y alguien que sintetizó miles de años de sabiduría que ya existía. El Tao, el concepto del Tao, el concepto del Yin Yang, el concepto de que la realidad está en constante cambio, del I Ching, todo esto ya existía. Así que el Tao está hace miles y miles y miles de años y seguramente no podemos ni siquiera saber desde cuándo está. Y relacionado con esto que les venía contando está el último punto, que es que Lao Tzu no tenía intenciones de escribir nada ni de enseñar. Él vivió en un periodo muy cercano al periodo de los reinos combatientes en China. Era un periodo de mucho caos, ¿no? Y justo se había dado que él ya había terminado con su puesto, con su vida laboral, ¿no? Con sus funciones como archivista real, y como una jubilación, ¿no? Ya se estaba jubilando y quería irse del reino, porque además sabía que se avecinaban guerras, entonces se quería ir a las montañas, ¿no? A estar tranquilo ahí y no estar en el conflicto. Y cuando está por salir, había como una especie de frontera, ¿no? Que estaba ahí cuidada por militares, lo que hoy tal vez conoceríamos como gendarmes, incluso, ¿no? Que están cuidando ahí una frontera entre un país y otro, entre un reino y otro, y como que lo ve uno de estos militares que se llamaba Jinshi, lo ve a Lao Tzu que se está por ir y
como que tiene un sentimiento de que era una persona que sabía mucho, que era importante, y le empieza a cuestionar, ¿no? Hasta que es bastante pesado, pero tenemos que agradecer a Yinxi hoy en día, porque gracias a él tenemos Tao también, que no lo deja salir a Lao Tzu así nomás y le empieza a preguntar, y incluso hace que lo vigilen y no lo dejen irse, y le pide que le cuente sobre el Tao, y como que Lao Tzu se muestra muy humilde y no quiere dar mucho del Tao. Pero en esta serie de diálogos y de medio de que no dejarlo ir, eh, Lao Tzu accede y le dice, bueno, voy a escribirte un resumen muy sintético de todo lo que he recopilado y lo que sé y lo que he aprendido de la filosofía de los antiguos. Y así es como escribe el Tao Te Ching, tal como lo conocemos hoy, gracias a este incidente, ¿no? Y después lo dejan ir y se va y no sabemos más nada de Lao Tzu. Entonces, tampoco él quería escribir y ni quería fundar nada, ni quería ser una estrella, ni quería ser un iluminado, ni un santo, ni iniciar un movimiento filosófico, ni nada por el estilo. Ni tener discípulos, ni nada que nos podamos imaginar hoy como promocionar algo, ¿no? Y hay un verso en el capítulo 4 del Tao que dice He Chi Kuang, y He Chi Kuang es como el Tao atenúa el resplandor. Siempre los maestros que siguen Tao, que siguen el principio natural, como que tratan de atenuar, de pasar desapercibidos, de no ser notados. Hay un trabajo muy fuerte en el cultivo de la humildad y de no decir yo sé esto, yo soy especial, yo alcancé tal grado de cultivo espiritual, yo puedo hacer tal cosa, no. Tratan de ser una persona más. Otro versículo dice, el Tao se mezcla entre el polvo, o sea, se mezcla entre toda la gente. Uno no se cree especial, sino que participa activamente de la comunidad, trata de ayudar en lo que pueda y ser uno más, ¿no? Entonces todo esto de He Chi Kuang es un concepto muy importante, que es lo de atenuar el propio resplandor, la propia luz, la propia brillantez, se me ocurre como una traducción al español, y uno no está mostrando, sí, mira todo lo que sé, sino que trata de ser uno más, se percibe realmente como es, un miembro más de la humanidad. Así que espero que te haya gustado, que hayas podido conocer datos del Tao Te Ching, del Lao Tzu, del taoísmo, de los cuales no se suele hablar mucho, y bueno, y aportar con esto a YouTube información muy interesante para nuestro mundo hispanohablante. Así que te mando un saludo muy grande y nos vemos.